La palabra karate-do, como ya sabemos, está compuesta por tres kanji. El kanji kara, el kanji te y el kanji do. Kara, como lo aprendimos en el inicio de nuestra llegada al dojo, es vacío, ¿verdad? Pero solamente la palabra vacío no nos deja mucho. Simplemente el no tener un arma en la mano vacía. Pero el término vacío, en este caso, se refiere a una ausencia de intención confrontativa, ¿ya? Al, 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 al no albergar en nuestro corazón el deseo de la confrontación, sino al contrario, eliminar ese deseo de confrontación, vaciarme de emociones negativas, vaciarme de deseos negativos. Este es el punto de este término, kara. Permitir que la persona, con el tiempo de entrenamiento y con el entrenamiento correcto, llegue al vacío de sus emociones, al vacío de sus intenciones, como dije hace un rato, de confrontación. Ahora, te, el segundo kanji, sabemos que significa mano, pero la mano representa la técnica. La mano representa al cuerpo y la mano representa la labor o el trabajo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? La mano representa el instrumento a través del cual estamos puliendo nuestra técnica. Es el entrenamiento propiamente dicho. O sea, aquí llevamos dos conceptos, ¿verdad? El concepto de vacío y el concepto de la técnica, el concepto de lo que es el trabajo. Para poder lograr despojarnos, vaciar nuestro corazón de intenciones de confrontación, necesitamos la técnica, necesitamos aprender la técnica de karate, desarrollarla y pulirla, como hacer una labor de un escultor que le va dando forma a su estatua, ¿sí? La va esculpiendo poco a poco, le da la forma hasta que está como él quiere. Eso es un trabajo arduo, adquirir la técnica. O sea, no solo se trata de aprender la rutina, pensemos en una kata ahorita, no solo se trata de aprender la rutina o la secuencia de la kata, se trata de lograr adquirir la kata, o sea, que el contenido y la forma
que esa kata tiene debe trasladarse hacia mí y yo poderla manifestar. El concepto de forma se maneja desde dos puntos de vista. La forma externa, que es lo que podemos ver. O sea, ahorita que estamos acá frente a las cámaras, cada uno puede ver la forma de la persona que tiene frente a la cámara. O sea, el contorno de esa persona. Si vemos un carro, podemos darnos cuenta de la forma que ese carro tiene. Si vemos una montaña, podemos apreciar la forma externa de la montaña. Eso es kata. La palabra kata simplemente significa forma. Pero para los japoneses hay algo adicional en la forma, que es la parte interna. O sea, la forma de nuestros sentimientos, la forma de nuestros pensamientos, la forma de nuestra intención. Regularmente, la mayoría de personas que hacemos karate estamos enfocados en la forma externa. Y por eso la kata no cobra vida. Si empezamos a trabajar la kata para encontrar la forma interna, para proyectar nuestra forma interna, entonces la kata va a cobrar vida y va a ser un instrumento para pulir a la persona. Sí me voy dando a entender. O sea que esto es como cuando hablamos de un artesano que está dedicado a su trabajo y que se siente satisfecho no cuando terminó el trabajo, sino que cuando se da cuenta que el trabajo que está haciendo está bien hecho, que la belleza de eso que hizo no solo es la forma externa, sino que eso puede representar el sentimiento que este artesano plasmó en la obra. ¿Me doy a entender? O sea que estamos hablando del tema de la mano, ¿ya? Que la mano representa la técnica. Pero la técnica no es para aplicarla sobre otra persona. La técnica es para aplicarla hacia mí mismo. O sea que aquí estoy tratando de darle vuelta a la tortilla, como dicen. Llegamos al dojo pensando en aprender un Suki, aprender un Geri, para poder defenderme y aplicar ese conocimiento hacia otros. Pero resulta que no es así. La técnica tiene que venir hacia mí para que entonces, al adquirir la técnica, yo pueda resolver y crecer como ser humano. Ahora, el tercer kanji, el do. Normalmente aprendemos que do es un camino, un sendero por el cual avanzamos hasta llegar a una meta o a llegar a nuestro destino. Pero
pensemos un poco más profundamente. El do es la escuela, es el que contiene la educación de la persona. Es donde vamos a encontrar la construcción del ser humano. Ya, eso es el do. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando Karate Do no tenía el do? O sea, quitémosle al Karate Do el do. Simplemente queda karate. Y entonces, como aquí, hablando simple y sencillamente de karate, nos encontramos con la técnica. Una técnica que puede ser utilizada irresponsablemente. Eso quiere decir que al utilizar la técnica de manera irresponsable, podemos provocar daño. Y de hecho, Karate Do en un momento determinado se llamó Karate Jutsu. Jutsu es un término que se refiere a la aplicación técnica para hacer daño, para eliminar al oponente. ¿Ya? Cuando se aplica el término do y se elimina el jutsu, prácticamente se humaniza la técnica. O sea, pensemos en el origen de las técnicas del karate. Fue mediante la observación de los animales. O sea, se observó cómo peleaban los animales y entonces el ser humano empezó a imitar a los animales. Pero un animal que defiende a la manada no está contemplando la vida del otro animal. Si lo tiene que matar, lo mata. Porque el animal no tiene sentimientos. El animal tiene instinto. Y el instinto también es el origen del karate en el ser humano. Pero si el ser humano solamente se deja guiar y le da libertad a su instinto, entonces deja por un lado los valores, los sentimientos y prácticamente es un asesino. Entonces, el do lo que viene a hacer es a humanizar la técnica, no a quitarle efecto, no a desvirtuar la técnica, sino a enriquecerla, a darle al ser humano el elemento que le hacía falta, que son los sentimientos. O sea, Karate Do necesita el sentimiento de amor. Por eso se han creado muchas frases, ¿verdad? Y se dice que el mejor combatiente es el que vence sin combatir, el que puede persuadir a su oponente de no pelear. O sea,
un propósito que no lo tenía Karate Jutsu, pero que sí lo tiene Karate Do. Por eso, en la vida del karateca, en la vida de quienes estudiamos el karate, entender el Do es fundamental. ¿Para qué? Para orientar nuestras acciones de manera correcta. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora bien, si tenemos Do, o sea que el karateca, más que karate, tiene que tener Do. O sea, las personas normalmente lo vemos al revés. Vemos más karate, o sea, técnica, que Do, que camino, que formación, que la educación. Entonces, en los entrenamientos, en el aprendizaje, en la guía que se da, el enfoque debería de ser el Do y no Te. ¿Para qué? Para que conforme la persona entienda y asimile el concepto del Do, vaya aprendiendo la técnica y no al revés. Primero están aprendiendo la técnica. Estamos, porque definitivamente así lo hemos hecho todos. Primero estamos aprendiendo la técnica y después queremos aprender el Do, ¿verdad? Pero en realidad, como les digo, si lo vemos en el orden de importancia y de relevancia, es más importante aprender el Do que aprender la técnica. Ya habiendo entendido qué es el Do, me puedo dedicar con mucho esmero a aprender la técnica, a pulir la técnica y a desarrollarla, porque la técnica que creemos que va a ser un instrumento de pelea me va a conducir a vaciar, a limpiar, a manifestar cualquier mala emoción y entonces a ganar un estado de tranquilidad y de armonía propia. Si se dieron cuenta, empezamos hablando de cara, pasamos por el Te y llegamos al Do. Y resulta que la cosa viene al revés. Tenemos que pasar primero por el Do, luego por el Te y después llegamos a cara, al vacío. A eso tenemos que lograr llegar, a vaciar. Vaciar nuestros pensamientos, vaciar nuestras emociones. ¿Para qué? Para que solo quede lo que hace que el ser humano sea grande, lo que hace que el ser humano sea próspero. Esto es el concepto, la definición de Karate Do.